Muy apreciados amigos, televidentes del canal Nuevo Tiempo, estamos felices de poder contactarnos con ustedes a través de las ondas de nuestro canal y llegar juntos con el mensaje que Dios quiere que escuchemos en esta oportunidad a través de lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa y les invitamos para que la Biblia sea realmente quien nos oriente y el Señor nos muestre su voluntad. Vamos y ya regresamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos capítulo 8, versos 26 al 27. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Vamos a presentarles quiénes son nuestros invitados en esta ocasión. Tenemos a nuestro amigo Dante Lefimir, estudiante universitario de la carrera de Medicina, así que bienvenido Dante. Y también tenemos a nuestro amigo Raúl Medina, panelista estable del programa Diálogo Bíblico en Radio Nuevo Tiempo Chile, un programa muy conocido, así que bienvenido también Raúl. Muchas gracias por la invitación, Juvenal. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que guíe este estudio de su palabra, así que les invito amigos para que nos puedan acompañar en oración mientras nuestro amigo Raúl nos dirige. Señor y Padre, gracias una vez más por tu misericordia de tenernos aquí. Gracias porque tú eres un Dios que permaneces y has dejado al Espíritu Santo para que nos oriente, nos dirija y queremos que justamente Él sea el que esté con nosotros junto con nuestros oyentes para que podamos entender tu palabra, especialmente en una comunicación tan rica como es la oración contigo. Gracias por esto, oramos en tu nombre. Amén. Amén. No cabe ninguna duda, queridos amigos televidentes, que la presencia del Espíritu Santo marca la gran diferencia respecto de lo que la Iglesia debe o no debe hacer. Y dentro del marco de lo que es el crecimiento cristiano de cada uno de sus miembros, es fundamental la labor que el Espíritu Santo realiza para que toda nuestra práctica espiritual tenga sentido y apunte a esa comunión real con nuestro Dios. Y aquí quiero abrir el diálogo inmediatamente, queridos invitados, porque dentro de lo que es la vida cristiana, no cabe ninguna duda que se necesita experimentar lo que algunos han denominado la oración vigorosa. ¿A qué nos estamos refiriendo, Raúl? Y cuán importante es que el Espíritu Santo nos guíe para que este tipo de oración y de comunión con Dios pueda tener la efectividad que Dios desea. Bueno, dice aquí Romanos, hablándonos del tema que vamos a conversar, Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es un texto maravilloso en relación a la función del Espíritu Santo en respuesta a esa oración, a esa comunicación que yo quiero tener con Dios. Yo puedo pedirle a Dios algún favor, darle gracias, pero mi lenguaje puede ser imperfecto. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Toma esas palabras y las traduce como palabras celestiales y se las presenta al Padre. Y del Padre viene la respuesta. O sea, la función del Espíritu Santo en relación a nosotros es una oración realmente extraordinaria. Es un Dios que lo tenemos y que podemos estar de acuerdo a la voluntad de Dios gracias a que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Ahora, Dante, te quiero... Sí, tú ibas a mencionar algo. Sí, quiero agregar eso, porque dijo que lo que hacía el Espíritu Santo es transformar nuestro lenguaje imperfecto en un lenguaje perfecto. Pero yo creo que va un poco más allá, que es lo que me parece. Que el Espíritu Santo, o más bien nosotros somos imperfectos, nosotros tenemos una visión limitada, tanto física, tanto espiritualmente. Entonces, no sabemos qué pedir, no sabemos realmente qué es lo que nos conviene a nosotros, qué es lo que
cuál es la voluntad de Dios, por poner un ejemplo. Entonces, Él pone en nosotros la intención de buscarlo, como habla David en los Salmos. Él pone en nosotros esa intención de buscarlo, de buscar esa sabiduría. Exactamente. Ahora, sí, fíjate, tú ibas a agregar interesante algo. porque Sí. el texto incluso sigue hablando acerca de esa situación que presenta Dante allí, porque dice, ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero luego el 27 dice, pero el que escudriña, fíjate interesante eso, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, aquí mira, yo dirijo un pedido a Dios, incluso le digo que haga su voluntad, pero el Espíritu Santo que sabe qué es lo que yo necesito, qué es lo que tengo que pedir, va a presentar ese pedido de esa manera al Padre y va a llegar a lo mejor demorándose. Yo recuerdo, Daniel se demoró 21 días, el ángel le dice, mira, me demoré 21 días en llegar a responderte porque tuve muchas cosas que realizar con este rey, con este otro, qué sé yo, muchas cosas así. Se demoró, pero vino la respuesta. Puede ser inmediata o puede decir, espera, o no te voy a responder nunca. Eso Pero la es respuesta atributo llega. de Dios. Esa es una respuesta también, es un atributo de Dios. Pero como escudriña el Espíritu Santo, entonces sabe efectivamente qué es lo que yo Ahora, necesito. Dante, yo te iba a preguntar... Sí, una cosa. Sí, Ok. No, pero comenta nomás. Ok, ya. Cuando dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Según el comentario bíblico adventista, está hablando, quien escudriña los corazones es Dios. Entonces, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. Aquí nos está hablando un poco de la unidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ajá. Eso. Exacto. Ahora, mira, como... sí, te iba a consultar en Ujú. base a lo que estamos viendo, Ujú. las buenas nuevas, por así decirlo, que se nos presenta a través de esta lección, es que el Espíritu Santo nos ayuda en todos los aspectos y especialmente en el ámbito de la oración. ¿Consideras tú de que necesitamos como iglesia una especie de reavivamiento espiritual en el ámbito de la oración? Y si es así, ¿cómo lo podemos lograr? Por supuesto, Dios dice en su palabra, en el Pentecostés, estuvo Jesús 40 días con los discípulos. En ese tiempo los discípulos estaban en una comunión especial con Él. Estaban buscando en sí mismos los pecados que tuvieran para ponerse a cuentas con Cristo. Y después viene un tiempo... Con espíritu de arrepentimiento, dice. Sí, correcto. Y después le dice id a toda nación, tribu, pueblo, toda Tribu, nación, lengua y pueblo. y hacer discípulos. Ahora, para ser discípulos es necesario tener la unción del Espíritu Santo. En la historia, quiero hablar, por ejemplo, de lo que sucedió en Gales. Gales es una nación de Reino Unido y en 1904 ocurrió un gran revivamiento. Aquí quiero nombrar a la siguiente persona, que es Evan Roberts. Evan Roberts, a los 26, desde los 13 años, empezó a orar por la unción del Espíritu Santo. ¿Ya? Y a los 26 años, en 1904, ocurrió un gran revivamiento. Ese gran revivamiento solamente puede ocurrir por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y eso lo pedimos a través de la oración. Claro, y esto que ocurrió en el hecho que tú has mencionado, indudablemente se ha repetido en la historia en muchos instantes y especialmente cuando la naciente iglesia cristiana comenzó a cumplir su misión. Ahora, hay una oración que indudablemente le place a Dios, le es grata. Sin embargo, hay oraciones que no son gratas delante de Dios. Incluso se nos insta a que pidamos como conviene. Claro. ¿A qué se refiere realmente la Escritura cuando dice esto, Raúl? Porque aparentemente pudiésemos creer que estamos orando de la manera correcta y a lo mejor no lo es tanto. ¿Qué es lo que más evalúa Dios dentro del contexto de la oración? Claro, aquí en Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí. Esto puede ser una explicación que uno puede dar, ese hecho de permanecer en Cristo. Y mis palabras permanecen en vosotros, y aquí viene lo que tú estás preguntando. Pedid todo lo que querráis y os será hecho. Y aquí se abre una puerta que alguien puede decir, vaya, o sea, yo le puedo pedirle todo a Dios, pero cuidado. Dice, temeos primero que permanecer, y la palabra de este permanecer es estar tomado, así agarrado, decirlo así, permanecer. Y mi palabra, la palabra de Dios, debe permanecer también en mí. Entonces mi pedido va a ser siempre lo que yo quiero, no va a ser lo que yo quiero, sino lo que esté de acuerdo a algún parámetro
alguna unción que el Espíritu Santo me dé a mí para pedir lo correcto. Ahora, incluso hasta puedo estar incorrectamente pidiendo algo, pero el Espíritu Santo me puede motivar a no hacerlo porque Él es el dueño y sabe lo que estoy pensando, sabe lo que necesito para mañana. Por lo tanto, la oración tiene esas características. Yo le pido todo a Dios, pero debo permanecer en Él. Ahora, ¿qué factor? Sí. No, dice. Es como lo que le pasó a Jesús. Jesús lo entendía. Entonces él, cuando habla con Dios, haz pasar de mí esta copa, si es que es tu voluntad. Si es que es tu voluntad. Correcto. Quería recalcar eso. Ahora, Dante, ¿cuán importante es desde tu perspectiva y de la perspectiva de Dios manifestada a través de su palabra, los motivos que nos impulsan a orar? Porque puede ser, y creo que ustedes concuerdan, y los amigos que están a través de la pantalla del televisor concuerdan con nosotros, de que es factible, es posible que yo crea que los motivos son correctos y en realidad no lo son. ¿Cuán importantes son los motivos? Los motivos. Bueno, había una pregunta de eso justamente acá. ¿Qué día era? Es que cuando tú hablas, Juvenal, y Dante, mira, cuando tú hablas de esto de los motivos pueden aparecer por una necesidad que yo creo que tengo, o puede ser una necesidad válida. Entonces, eso el Espíritu Santo me va a ayudar a discernir. Y por último, el Espíritu Santo no va a pedir eso porque sería incorrecto pedirle algo. Por ejemplo, Dante está estudiante de medicina. Dante dice, Espíritu Santo, ven y tómame y que en este examen me vaya bien, porque es muy difícil para mí. Entonces voy, oro y estoy toda la noche orando y el otro día me presento al examen. ¿Sería lo correcto eso, pedirle al Espíritu Santo que le ayude cuando no tomó un libro siquiera para que escribir o estudiar anatomía, por ejemplo? Uno que filtra a veces. Entonces te das cuenta que aquí hay algunas cosas que son lógicas y que el Espíritu Santo me va a ayudar a entenderlas. Me va a ayudar en la medida que yo comprenda qué debo pedirle a Dios. Y eso estaría definiendo también los motivos. Y los motivos que yo tengo para pedirle, porque mira, ¿quién no quiere hoy día, por ejemplo, ya vamos a alguna cosa práctica? ¿Quién no quiere tener una casa? ¿Quién no quiere tener un auto? ¿Quién no quiere tener un campo, como recién conversábamos fuera de cámara con alguien? Un campo, dice, para estar bien, tranquilo, fuera del smog. Y comienza a pedírselo a Dios. Dios, que sabe todas las cosas, sabe si realmente esa es mi necesidad. Y si es mi necesidad, Él la va a suplir. Tú recuerdas, me parece que la semana pasada conversamos de esta situación, cómo el Espíritu Santo abrió una puerta extraordinaria cuando no se podía predicar a tantas lenguas. Y dio el don de lengua a la gente y la gente entendió. Eso es lo que el Espíritu hace en relación a la oración y a la palabra que nosotros hacemos, que damos. Ahora nosotros podemos centrar, Dante, nuestras oraciones muchas veces más en nosotros y en nuestras respectivas necesidades que estar centrado en Dios propiamente tal. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo ves eso en la práctica? ¿Qué peligros eso puede significar? Y a la vez también no tener los resultados anhelados dentro de lo que es la práctica de la oración propiamente tal. Ahora, uno de los resultados como malos que podría ser es si yo estoy pidiendo algo y recibo un no por respuesta, si no estoy estudiando la palabra, si realmente no comprendo, digamos, no sé si la verdad entre comillas, o si no comprendo cuál es la voluntad de Dios, yo podría desilusionarme y podría alejarme. Entonces es importante conocer la voluntad de Dios. O sea, y la voluntad de Dios, ¿cuál sería finalmente, Raúl, para que uno sepa que mi oración está debidamente enfocada? ¿Dónde coloco a Dios dentro de esta escala de valores para que realmente sea efectivo? Bueno, Dios en primer lugar, de todas maneras. Claramente, mira, ¿cierto? acá hay algo que es importante, quizá las bienaventuranzas que uno llama, pero el Sermón del Monte está lleno de ricas enseñanzas. Es como el parámetro para que se rija toda religión, eso está aquí. Y yo me imagino que cuando los discípulos que estaban primero, la gente y toda la gente que estaba escuchando, quedaron muy sorprendidas con lo que Jesús dijo aquí en esta oportunidad.
les cambió el parámetro completo. Incluso hay un texto que algunos discuten cuando termina una sección y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces ahora yo me arrodillo y le oro al Señor y le digo, Señor, quiero ser perfecto. Entonces el Señor, claro, no hay problema, tú puedes ser perfecto. Pero ¿cómo, Señor? Si yo dice que nadie es perfecto como tú. Lee lo anterior, pues. No sé si me entiende. Lee lo que yo dije antes y ahí están las cualidades del que es perfecto ahora. Un día tendrás la perfección en lo que corresponde a la eternidad, pero hoy día allí están los parámetros. Y ahora mira, en relación a la oración como estábamos conversando, dice, pedid, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Este es un verbo que no dice, trata de pedir. No, es muy puntual. Es imperativo. En el original incluso es más puntual que en el español. Pedid y se os dará, y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es lo que hay que hacer con Dios? Pedirle, como un niño pide a su padre. Claro. Ahora, sobre la base de lo mismo que Raúl está mencionando, Dante, hay muchas personas que argumentan y dicen, bueno, no es necesario orar tanto, o tal vez incluso no es necesario orar porque Dios conoce nuestras necesidades. ¿Qué hay de verdad en aquello y hasta qué punto eso podría ser un obstáculo para que podamos mantener la práctica de la oración de manera constante? O sea, claramente Dios conoce qué es lo que queremos. Él todo lo sabe. Pero, bueno, Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, él oraba. Marcos capítulo 1, versículo 5, si no me equivoco. Marcos 1, 5, claro. No, me equivoqué. Bueno, versículo 5. Bueno, no es ese. Pero Jesús se levantaba de madrugada y oraba. ¿Cuánto más nosotros, teniendo una relación no tan cercana con Dios como la tenía Jesús, debemos orar? Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento para que podamos ir a una breve pausa. Estamos en Lecciones de la Biblia. Vamos y ya regresamos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La lección número 10 nos habla del Espíritu Santo, la palabra y la comunión. Y quisiera pedirles que por favor recuerden esto que acabamos de leer. Y quiero invitarlos a que nosotros vayamos al Génesis y podamos viajar por las Escrituras y lleguemos finalmente otra vez a reflexionar en esto que acabamos de leer. Vengan conmigo entonces al capítulo 1, versículo 26 del libro de Génesis. Este versículo nos dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La dinámica de la creación fue el primero, segundo y tercer día. Dios creó lo que llenó el cuarto, el quinto y el sexto día. Por ejemplo, el primer día separó la luz de las tinieblas, a la luz le llamó día y a las tinieblas noche. El cuarto día puso la luna y las estrellas en la noche y el sol en el día. Dios había creado todo. Y sea que había creado o llenado, Dios terminaba con la declaración: y fue la mañana y la tarde el primer día, vio Dios lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Toda la creación estaba terminada y el versículo 26 comienza con la palabra entonces. Es decir, cuando Dios había creado todo, ahora recién hace al hombre con la finalidad de poner la creación en sus manos. Sin embargo, esto no lo hace hasta que primero no pone su imagen y su semejanza. Es decir, lo que Dios hace es decirle: pongo mi imagen y mi semejanza en ti para que tú gobiernes esto que te voy a entregar como yo mismo lo haría. Al punto que le da la posibilidad de procrear. Por eso que en el versículo 28 los bendice y les dice ahora: llenen la tierra. Es decir, gobiernen esta tierra con hombres que mantengan la imagen y la semejanza. Sus hijos y sus hijos tienen que tener la imagen y la semejanza.
Sin embargo, Elena de White nos dice en Cristo Triunfante, el 4 de enero, tan pronto como el Señor, por medio de Jesucristo, creó nuestro mundo y colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Satanás proclamó su propósito de transformar a su semejanza a los padres de la humanidad. El enemigo estaba decidido a borrar la imagen de Dios de toda la descendencia humana e implantar la suya. Es decir, Satanás sabía que su labor era esa imagen que Dios había puesto en el hombre, quitarla. Génesis capítulo 5 nos dice que eso sucedió. Lo que Satanás quería se logró. Él quería quitar la imagen y el capítulo 5, el versículo 3 dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y a su semejanza. Es decir, la imagen que Dios puso en él, Satanás la robó. Y ahora la descendencia humana nace en esa naturaleza. Sin embargo, Elena de White nos dice que Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad y que entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Por lo tanto, la imagen que Dios pone en el hombre, que Satanás roba, Cristo la recupera. Sin embargo, Elena de White nos dice que si el Espíritu Santo no hubiera venido, aunque Cristo hubiera muerto, eso sería inútil. Es por eso que esta cita que está en Profetas y Reyes nos dice, en el plan de restaurar la imagen divina en el hombre, se estableció que el Espíritu Santo como agente modelador actuara en las mentes humanas como si fuera Cristo mismo. Es decir, el encargado de devolver la imagen al hombre es el Espíritu Santo. Por lo tanto, repasemos. Dios puso la imagen en el hombre, Satanás la robó, Cristo la recuperó y ahora el Espíritu Santo es el encargado de devolver la imagen al hombre. Y por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por la acción del Espíritu. ¿Se da cuenta? Es el Espíritu el encargado de devolvernos la imagen que Adán perdió y que Cristo recuperó. La pregunta es cómo se logra esto, cómo el Espíritu Santo puede devolver la imagen. Y en 2 Corintios 13:14 nos dice así, el amor de Dios, se recuerda que lo acabamos de leer, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Es decir, el Espíritu Santo, para poder devolver esa imagen, necesita de comunión. Y la comunión, y yo quisiera pedirle que por favor ponga atención con esto que voy a decir, la comunión necesita dos ingredientes. Si no están esos ingredientes, no puede haber comunión. Usted estará pensando en la Biblia. No, no es la Biblia. Usted estará pensando en la oración. No es la oración. Entonces, ¿qué es lo que es? Es tiempo y lugar. Nadie que quiera tener comunión puede tener comunión si no dedica tiempo y si no dedica un lugar. Entonces, si usted se da cuenta, para un culto personal usted necesita tiempo y un lugar. Si usted quiere hacer un culto familiar necesita tiempo y lugar. Si usted quiere ir a un grupo pequeño necesita tiempo y lugar. Es decir, estos ingredientes deben estar. Entonces, la imagen que Dios puso en el hombre, que Satanás robó, que Cristo recuperó, que el Espíritu Santo la devuelve, solo la devuelve en un contexto de comunión. Pero para que haya comunión se necesita tiempo y lugar. Ahora yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. Cuando hay tiempo y lugar, nosotros entonces podríamos confiar en que nuestra oración, enfocándonos principalmente en esto, va a ser atendida como nosotros vemos en el capítulo 8, donde dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, la oración que nosotros realizamos en ese lugar es lo que el Espíritu Santo toma como se abrió el espacio para poder comenzar esa obra. La oración es el medio por el cual el Espíritu Santo comienza a trabajar para devolver la imagen que el hombre perdió. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amables oyentes. Gracias por haber permanecido en la sintonía de nuestro canal Nuevo Tiempo. Bueno, y estábamos hablando ahí en el bloque anterior lo importante que es pedir, lo valioso que es realmente relacionarnos con el Señor a través de la oración. Pero ¿basta solamente con pedir? ¿Qué otro tipo de ingredientes se requieren para que la oración sea verdaderamente eficaz y el Espíritu Santo, como decía Raúl hace un momento atrás, pueda utilizar esa oración y llegue hasta el mismo trono de la gracia de Dios? Ahí está el texto de Marcos, capítulo 11,
versículo 24. Puntualmente dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, hasta aquí vamos bien, todo lo que pidáis orando, yo me arrodillo, oro, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mira, aquí hay una situación de fe muy fuerte. Si yo me arrodillo y le pido algo a Dios, me debo levantar creyendo que lo voy a recibir. Tener fe, esa confianza genuina como un niño que le pide al Padre. Le puede pedir algo quizás indebido, porque él no sabe dimensionar. Papá, regálame no sé qué cosa. El papá le va a responder en la medida que él pueda entender y aceptar y servirle lo que le está pidiendo el niño. Y viendo lo que es mejor para el niño. Pero lo que es mejor para el niño, lógicamente. Y entonces lo que hace el Espíritu Santo es darnos ese entendimiento de pedir como conviene. No lo sabemos, dice, pero hay que creer que lo vamos a recibir. Claro. Y mire, y aquí hay algo bien interesante, a lo mejor tú que estás estudiando medicina sabes este concepto de la mente, cómo actúa sobre el cuerpo. Es tan particular eso. ¿Por qué las personas hoy día andan tan depresivas? Yo sé que es una enfermedad que hay que atacarla, que hay medicamentos, pero muchas de estas son cuestiones de la mente, que se imaginan situaciones, se arrodillan a Dios y le piden, Señor, sáname de esto, y se levantan igual sin creer en Dios. Entonces, si yo creo, va a haber una paz, y lo que nosotros tenemos como eslogan acá, también la esperanza que tenemos. No importa lo que nos pase, lo que nos suceda, la esperanza nos va a llevar por un camino muy diferente a ser una persona desesperanzada, que no mira el mañana, no mira el futuro, que mira las nubes en vez de mirar lo lindo que es no tener sol, no sé, encontrarle a todas las cosas en la parte agradable. Correcto. Dos cosas quisiera comentar. Primero, respecto a su comentario, a tu comentario, lo que dice Romanos 8, 26 y 27. No sabemos pedir lo que conviene. Entonces, pidamos lo que pidamos, creamos que lo que suceda va a ser lo mejor. Dios nos dice muchas veces sí, nos dice muchas veces no, pero Él sabe la razón. Y en el tiempo de Dios. Correcto. Ahora, otra cosa que comentó Raúl, respecto a tener fe, que es uno de los requerimientos para que, como tú dijiste, nuestra oración sea escuchada, entre comillas. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es estar seguro de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Sacaré mi apunte, porque el comentario bíblico adventista habla de ese estar seguro de lo que esperamos, ¿ya? Que en el griego original es esa certeza. Esa certeza en el griego se ocupaba en los títulos de propiedad. Entonces, yo tengo un título de propiedad. No es la propiedad en sí misma, pero sí tengo la certeza de que la propiedad es mía porque tengo ese título. Entonces, a lo que voy, que tener fe es creer que lo que yo ya pedí ya lo tengo. Otra cosa, la fe es estar seguro de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. Ese cierto de lo que no vemos, o esa convicción, es una convicción que está dada por lo siguiente. Conforme Dios ya ha actuado en mi vida anteriormente, conforme Dios ya ha cumplido sus promesas, conforme ya tenemos evidencia de lo que Dios dice que va a hacer, lo hará, y eso es real. Conforme a esas evidencias, nosotros podemos confiar. Quisiera, Juvenal y Dante, leer un texto acá. Mira, Santiago es un libro que a veces ha sido criticado, mal entendido, porque se cree que algunos opinan que la salvación es por obra, porque le hace tanto énfasis a la obra Santiago, pero se entiende mal porque él está tomando otro tópico. Pero mira, acá dice, pero pida, estoy leyendo Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjate la condición que dice él, cómo lo ejemplifica. O sea, no eres nada en realidad, vas por cualquier lugar. Si te empujan, te vas para allá. Si te tapan, te quedas aquí. O sea, no avanzas. No tienes que tener esa duda. Cree que Dios te va a responder y te lo va a responder como Él lo hace, porque el Dios es un Dios amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Ahora, ¿cómo logro ese grado de fe, de confianza, Dante?
creer. Realmente parece muy fácil pronunciarlo, pero a la hora de ejercer la fe, muchas veces dudamos. ¿Cómo logro yo afianzar esa fe? Yo creo ¿Ya? que mediante el estudio de la Biblia y del culto que hacemos nosotros en las mañanas, es súper importante hacer el culto en la mañana. ¿Ya? Así uno puede estar preparado para las pruebas que vienen durante el día. O sea, la experiencia diaria sí. de comunión con Dios Totalmente. es lo que fortalece notoriamente nuestra fe. Mira, él había leído allí Hebreo 11, ¿cierto? La fe es una definición extraordinaria de lo que es fe. Es mirar algo que no existe, pero está. Pero cuando tú lees el resto de los textos y lees la lista de los personajes que hay allí y termina el capítulo, uno dice, o sea, todo lo que hicieron y al final no consiguieron nada. Porque, ¿qué es lo que termina el capítulo diciendo? Dice, y estos se murieron, voy a decirlo así a mi lenguaje, y no recibieron la promesa, se quedaron con la promesa. Pero analice esos personajes, ¿qué hicieron mientras estaban con la esperanza y la promesa? Hicieron grandes cosas, maravillosas cosas. Entonces, yo digo, ¿será posible que en mi vida se dé el caso de Rahab, el caso de Ruth, el caso de Moisés? Personajes extraordinarios en la Biblia que con fe consiguieron muchas cosas, pero lo que querían, mira, el caso mismo de Moisés. Moisés es un personaje que es extraordinario en la Biblia, pero no entró a Canaán. ¿Por qué no entró? Bueno, ese ya es otro tema, Dios sabe por qué no entró. Pero ¿te gustaría haber entrado y haberte quedado en la tierra cuando uno ve que Moisés tuvo otro resultado? ¿Te fijas tú cómo es la voluntad de Dios para las personas? Le dio la oportunidad que mirara cómo ese pueblo iba a caminar, iba a crecer, cómo se iban a desviar, pero también le mostró mucho más allá de eso. Y luego la gran disputa, no sé cómo lo relata Judas, diciendo, mira, el cuerpo se peleaban ahí, al final Dios se lo llevó al cielo. Y yo digo, oiga, 1000 veces la respuesta que le dio Dios a Moisés, esa, que él se quedaba y haber entrado, como él lo anhelaba, entrar a Canaán con su pueblo. Tantos años luchó por ello. Hay una escritora cristiana que la hemos mencionado muchas veces acá en el programa, se llama Ellen de White. Ella dice en su libro La Educación, página 233, dice, podemos pedir cualquier don que Él haya prometido, luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. ¿Qué significa esta cita para ti, Dante, y cuán importante es la gratitud dentro del contexto de la oración? Bueno, es justamente lo que habíamos comentado hace un poco. Dios ha actuado en nosotros, quizás en cosas pequeñas, en cosas grandes, en el pasado. Y gracias a eso podemos confiar en que seguirá actuando. Ahora es importante igual tener no sé, como un sentimiento de gratitud a Dios. Es importante, para mantenernos fieles. Ahora, ¿esa gratitud llega cuando ya se produce el hecho, Dios ha respondido a la oración, o es una gratitud que prácticamente parte antes de que el hecho se concrete? Bueno, está relacionado con la creencia. Si yo le pido a Dios algo y le agradezco enseguida porque tengo fe que me lo va a dar, gracias Señor porque me vas a dar lo que yo te pedí, y salgo con ese optimismo, con esa esperanza, con ese ánimo, oiga, las cosas van a ser muy diferentes mientras me enfoque y vaya por el camino de la vida, ¿te fijas? Y a lo mejor no salen como yo quiero, pero después encuentro en mi andar la verdad que esta era lo mejor para mí. Ahora lo entiendo, pero pasó el tiempo y Dios respondió de una manera correcta. Ahora, dentro de lo que es el ámbito de los fundamentos propios para que la oración sea efectiva, se nos motiva a que nosotros reclamemos, ¿no?, a Dios por aquello por lo cual hemos orado. ¿Qué significa reclamar? ¿Significa levantar la voz más intensamente, repetir más constantemente lo que hemos solicitado? ¿Hasta qué punto la expresión reclamar está dentro de lo que es la experiencia de un cristiano y cuán importante es que nosotros la podamos utilizar? Yo creo que va en la constancia. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hacía Daniel. Daniel tenía horarios fijos para orar, 3 veces al día. Entonces es importante para nosotros hacer algo parecido, que seamos constantes en la oración, todos los días, y tengamos horarios fijos. Y ojalá Y un lugares fijo. físicos fijos para orar. O sea, que podamos sentir que hay una cita con Dios Claro. regular
en algún momento del día o más de un momento del día. ¿Eso quita la oportunidad de que nosotros podamos orar en otros momentos, Raúl, o es una práctica que deberíamos acotar a ciertos espacios de tiempo? Yo pienso que está bien, 3 veces al día dice que oraba, pero no creo que lo hacía, eso era como dijéramos nosotros, era lo rutinario de él, lo constante, pero yo creo que oraba mucho más que eso, incluso la oración. Cuando tú encuentras ahí en Daniel 9, cuando él ora y le dice al Señor, sí, todos hemos pecado, estamos en un problema, en un conflicto terrible, perdónanos. Esa no fue quizás la oración de las 3 veces al día, fue una oración en la mañana. Incluso, tú recuerdas que él quedó tan desmotivado con la revelación que recibe, que su oración se lamentó en un lamento. Señor, no puede ser que nos vamos a demorar 2300 años, lo que sea, para volver cuando ya tu profecía se está cumpliendo. Estoy interpretando lo que aparece en Daniel. Claro. Pero aquí viene lo maravilloso. La respuesta de Dios fue inmediata porque Él no quiere que sus hijos sufran. ¿Estás preocupado, Daniel? Te voy a responder. Mira, te voy a explicar ahora lo que quise decir. Y fue maravillosa la explicación que le dio la profecía mesiánica que le da, que tiene su cumplimiento, y esa es una profecía que a nosotros nos da, pero una gran esperanza de que todo el resto se va a cumplir. ¿Cómo se cumplió eso? O sea, eso nos va dando la seguridad y la certeza de que efectivamente, como tú bien decías, Dante, mirando los hechos del pasado, eso nos da la confianza de que efectivamente lo que viene por delante, el Señor lo va a ir cumpliendo, por lo tanto nuestra fe se va acrecentando. Claro. Ahora, ojo que no necesariamente todo lo que vaya a pasar en el futuro va a ser bello, hermoso, flores, etc. Lo que le pasó a Job. Job Claro. tenía una relación con Dios muy buena. Él hacía sacrificio incluso por sus hijos. Pero leemos qué fue lo que le pasó. Pero tenemos esperanza que al final todo va a salir bien. Cuando leemos en Job capítulo 42, cómo concluye el libro. Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. No necesariamente en el futuro iremos a pasar todo perfecto, todo como nosotros creamos, pero al final, sí, todo va a salir bien. Muy bien, queridos amigos, ya estamos llegando al fin de este bloque. Hemos ido avanzando en esta temática que nos invita a que nosotros hagamos de la oración ese vehículo extraordinario, esa herramienta poderosa que solamente podemos usufructuar cuando creemos en un Dios maravilloso, el Dios de lo imposible, y que nos puede dar aquello que verdaderamente necesitamos para nuestra salvación. Queremos invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos para el bloque final de nuestro programa de hoy. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amables oyentes y televidentes del canal Nuevo Tiempo. Estamos en el bloque final de nuestro programa, hablando acerca de cómo el Espíritu Santo nos ayuda para que permanezcamos dentro del contexto de la palabra de Dios y que también nuestras oraciones puedan ascender hasta el trono mismo de la gracia del Señor. Bueno, y hemos hablado de algunas condiciones, queridos invitados, condiciones que ya hemos ido estableciendo, como pedir con fe, dijimos, reclamar incluso las promesas de Dios. Sin embargo, también todo esto tiene que ver con la verdadera condición en la cual la persona se encuentra, Dante. ¿Cuál sería uno de los elementos que pudieran obstaculizar
definidamente el hecho de que la oración llegue realmente hasta los oídos de nuestro Dios. Sí, sí. Santiago, versículo 4, Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Claro. ¿Qué interpretas tú de ese texto? Que cuando pedimos algo solamente por nosotros, Ya. sin poner en primer lugar que se haga la voluntad de Dios, ahí estamos pidiendo mal. Eso es un obstáculo. O sea, estaríamos centrando la oración en nosotros mismos. claro. Además, Es básico ese texto porque es aquí donde la función del Espíritu Santo abre el entendimiento de la persona para poder pedir realmente lo que se necesite, porque yo digo, me gustaría que me ayudaras y perdóname Dante que te tome como ejemplo. Él es estudiante de medicina y se pone a orar para que Dios le dé la inteligencia y saque la carrera, pero exitosamente, y le vaya bien en todo, y lo saca. Y después Dante se olvida que Dios lo ayudó, bueno, no va a pasar con Dante yo creo, y hace su vida un médico exitoso, y de improviso uno lo encuentra y dice, vaya que, ¿y cómo ganaste la carrera? Bueno, mi capacidad, po. Yo pude. Y ese es el gran finalmente médico. lo logré. ¿No? Y ese es el gran problema que a veces tenemos. Miramos mi capacidad y no sabemos que Dios es el que está orando detrás de mí. Entonces, por eso que antes decía, cómo de pedir no lo sabemos en realidad, como conviene no lo sabemos, no lo entendemos. Que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir exactamente lo que necesitamos. Y como las Escrituras dicen, mira, y si me equivoco, Señor, perdóname, pero eso es lo que yo estoy viendo ahora. Eso es lo que yo necesito. A lo mejor tú me vas a dar otra cosa. Él mencionó el caso de Job hace un rato y lo hemos estado estudiando por 14 semanas ya, este libro. ¿Cuánto supo Job de lo que le estaba pasando? Lo que Job supo era que tenía una peste maligna, que se habían perdido sus hijos, se habían muerto, que había perdido su ganado, su hacienda, todo, y que por último hasta la esposa estaba hablando en contra de él. Eso es lo que sabía, ese es lo que él veía, pero no sabía el gran conflicto que había detrás de esto y que Dios estaba tratando de demostrarle, no solamente a Satanás, sino al universo entero, que aquí hay un hijo de Dios, como muchos hay en la tierra, que pueden cumplir sus mandamientos y adorarlo a pesar de la dificultad que está pasando. Perfecto. Sí, tú ibas a mencionar algo. Volviendo al punto, Ya. de por qué Dios no nos oye o por qué hay un ruido en la oración, Juan capítulo 9, versículo 31 dice lo siguiente: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno venera a Dios y hace su voluntad, a este oye. Ahora, esto es algo potente y uno dice, ¿cómo? ¿Dios no oye a los pecadores? ¿Dónde está ese Padre amoroso que nos ama? Pero Isaías, capítulo 59, nos explica un poco sobre esto. Versículos 1 y 2. La mano de Dios, o la mano del Señor, no se acortó para salvar, ni se agravó su oído para oír, sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. No es que Dios no nos quiera escuchar, es que nuestros pecados nos separan de Él. Ahora el concepto que está mencionando, ese concepto de pecado que hablas tú, la primera vez que aparece en la Biblia el concepto de pecado es amartía, en el original. Y amartía dice que el ser humano erró el blanco. Debería disparar aquí, pero está disparando acá, así que nunca va a llegar ahí. Así que esa oración nunca va a llegar, ¿te fijas? ¿Por qué? Partió mal. Porque está mal, está mal direccionada. Entonces lo que hay que hacer es que esa persona, y el Espíritu Santo aquí debe orar en esa persona para que se enriele y dirija su pensamiento hacia dónde debe tenerlo. Y así, sí, la oración. Porque alguien podría decir, mira, como hace Dios acepción de personas, a los pecadores para allá, a los buenos para acá. No hace nunca eso. Cualquier persona, y yo creo que hay que tenerlo muy en claro, cualquier persona puede arrodillarse, la más pecadora puede arrodillarse y pedirle perdón a Dios. Hay condicionalidad, ¿te fijas? Y decirle, quiero cambiar, Señor. Y de hecho tenemos muchas experiencias en las cuales ha cambiado. Fíjate que la Biblia misma está llena de muchas experiencias y yo creo que en la vida cotidiana nosotros hemos visto personas que las miramos como que, qué terrible, cómo actúa esta gente. Y después la encontramos
alabando, glorificando a Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, el Espíritu Santo hizo el cambio y hubo una conversión genuina en esa persona. Ahora hay muchas cosas que nosotros podemos pedir en oración, pero se nos insta, se nos motiva a que nosotros pidamos fundamentalmente el Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón, desde tu punto de vista, Dante, de que el Espíritu Santo sea tan importante en la vida de un genuino creyente? Se me ocurren varias cosas, de hecho. A ver, el hecho de la misión que tenemos nosotros como cristianos, lo dijimos al principio, hacer discípulos, ¿cierto? Antes de nosotros, antes de que los apóstoles salieran a proclamar el Evangelio, digamos, que suena un poco cursi, pero hicieron eso. Y hacer discípulos, ellos recibieron al Espíritu Santo, ¿ok? Eso es súper relevante. Elena de White, en el libro La oración, si no me equivoco, en un momento habla de que estos discípulos no se hacen por la influencia que nosotros tenemos por los demás, por los dones que nosotros podemos tener, sino a través de la oración, a través de la intercesión y a través del Espíritu Santo. Exactamente. O sea, para que sea efectivo todo lo que realmente Cristo hizo, necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Claro, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y nosotros con la oración intercesora puede obrar en nuestra persona y hacer un cambio en ella y encontrarnos con alguna sorpresa. Incluso algunos teólogos afirman el hecho de que en el cielo vamos a tener muchas sorpresas. Y quizás vamos a encontrar a algunos que nunca pensamos que estuvieran en el cielo y a lo mejor también vamos a encontrarnos que no va a faltar a alguien que nosotros pensábamos, pero eso qué bueno que lo decide el Señor, claro, y no nosotros. Bueno, y sabemos que, si bien es cierto, pedir el Espíritu Santo es el don más importante que podemos recibir de parte del cielo hacia nosotros, a veces encontramos un obstáculo severo. Y ese obstáculo severo podemos ser nosotros mismos, ¿no? Que no estamos preparados para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que puede estar dificultando esa preparación? ¿Algún pecado, como ya se decía anteriormente? ¿Alguna falta de disposición para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de tal manera que Él no pueda realizar su voluntad a través de nosotros, digo, como Él lo quisiera realizar? No sé, ¿cuál de los dos quisiera contestar? Habíamos leído un texto que yo lo voy a volver a leer acá, porque es importante. Dice, y perseverar en la doctrina. Interesante eso. ¿Qué más? De los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hay 4 cosas aquí que son básicas para que el Espíritu Santo obre en nosotros y que son las necesidades que nosotros deberíamos pedirle que el Espíritu Santo nos supla, perseverar en lo que hemos aprendido. En las cartas de Pablo, cuando le hablaba a la iglesia, especialmente la de Corinto, le exigía, cuando le hablaba o le hablaba a Timoteo, quien sea, él le exigía, mira, persevera en esta sana doctrina, mantente en ella porque ella te va a hacer grande, te va a hacer fiel, vas a recibir la recompensa. Es como decir, mira, si tú mantienes una dieta adecuada, vas a tener una linda salud. Bueno, entonces yo le pido al Espíritu Santo, Señor, ayúdame para que me oriente la dieta adecuada. Entonces, quizás haciendo algo práctico. Ahora, ¿por qué? Porque no me dice que yo voy a tener una buena salud si tengo una dieta adecuada, llevándolo a la práctica. Y mencionábamos en algún momento que a veces nosotros nos acercamos a las personas, queremos ayudarlas, y conversando con la persona uno se da cuenta que ellos están haciendo algo equivocado en su vida, en su trato, en su hablar, en qué sé yo. Y entonces uno las orienta y luego puede orar, Señor, ayúdale para que entienda que ese camino lo está llevando a un destino fatal. Yo quiero que se salve, Señor. Y como Jesús oraba con gemidos indecibles, nosotros también debemos hacerlo. Dice que nosotros deberíamos clamar por la unción del Espíritu Santo para que nos tome, nos use y nos haga útiles a la humanidad. La oración a mí me parece como la benzina de un auto. ¿Ya? Es lo que nos mantiene, lo que permite que Dios obre en nosotros y lo que nos permite que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios, cuál es la misión que nosotros tenemos aquí en la tierra y eso nos conecta con Dios y todo lo que eso implica, conocer, darle un sentido a nuestra vida, para nosotros, para los demás. Ahora bien,
¿Existe una relación directa, Raúl, entre la oración, el estudio de la Biblia y también el derramamiento del Espíritu Santo? Por supuesto que la existe, porque la única forma de conocer a Dios, el Espíritu Santo nos va a orientar, nos va a dirigir, pero si yo no leo, si no estudio la Biblia, ¿qué voy a saber cuándo es el medio que Dios dejó para darse a conocer? Esta palabra, ¿no es cierto? Incluso el salmista en el Salmo 119 dice, lámpara. Oye, qué lindo ese mensaje, dice, lámpara es a mis pies, mi camino, a mi camino y lumbrera a mi sendero, ¿te fijas? O sea, ¿qué está diciendo en otras palabras el salmista? Que la Biblia es la que nos va a iluminar, nos va a orientar y nos va a guiar. Porque esta es una carta que Dios nos ha dejado y ha permitido que llegue a nosotros tal cual Él la dijo. Ok. Sí, justamente sobre la metáfora de la luz. El Salmo 84, versículo 11 dice lo siguiente. Porque sol y escudo es Dios, el Señor. Gracia y gloria dará el Señor. No rehusará ningún bien a los que andan íntegramente. La palabra de Dios es el carácter de Dios, es la forma en que nosotros podemos conocer el carácter de Dios. Y eso es súper bonito. Me gusta cuando habla de sol, de Dios como un sol. ¿Qué es lo que hace el sol? Ilumina, claramente. ¿Ilumina qué cosa? Ilumina el camino. A través del estudio de la palabra, del conocer el carácter de Dios, nosotros conocemos cuál es nuestro camino. Cuál es, por un lado, todo el sistema del conflicto cósmico, de la voluntad de Dios para nosotros y también en nuestros ministerios personales. No sé, el ministerio pastoral, evangelístico, el ministerio médico, de la escuela sabática, todos los ministerios. Eso Dios nos va mostrando a través de su palabra. Bueno, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa por el día de hoy. Raúl, hace un momento atrás Dante mencionó la importancia de la devoción diaria con Dios, pidiendo al Espíritu Santo, pidiendo que nos ayude a comprender mejor la importancia de la oración en nuestra vida cotidiana como cristianos. ¿Qué mensaje crees tú que Dios tiene para el corazón de todos nuestros amigos televidentes y también para nosotros, para que esa vida devocional pueda crecer, se pueda desarrollar y podamos alcanzar una experiencia espiritual que nos permita realmente estar íntimamente conectados con el Señor? Apreciado, hemos hablado acerca del Espíritu Santo, la oración y la palabra, y me gustaría orar por usted, porque Dios tiene respuestas maravillosas. Cuando una puerta se cierra, quizás ventanas se van a abrir para que usted tenga una solución a su problema. Crea en Él, pídale con fe y vamos a orar ahora. Padre nuestro, gracias, porque siempre estás con nosotros, porque nos escuchas, porque estás atento a nuestras súplicas. Y queremos en esta hora que si hay alguno de nuestros televidentes que está pasando por un problema, tú puedas solucionárselo, pero que él sienta la necesidad también de arrodillarse y de conversar contigo y entregar su vida a ti. Bendícenos, Señor, y acompáñanos siempre, y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, de esta manera estamos terminando nuestro programa por el día de hoy. Agradecemos a nuestros invitados, Raúl, Dante, por estar con nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden que Dios desea llenarnos de su Santo Espíritu, y eso solamente se va a lograr cuando estemos conectados con Él a través y especialmente de la oración. Dios les bendiga a cada uno. Será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.